Bien, bueno, hoy vamos a empezar con la unidad sobre industrias culturales, que es una unidad que es súper interesante. También se pueden establecer algunos vínculos con la unidad anterior, ¿sí? Porque de alguna manera el funcionamiento, digamos, o la forma de configurarse de las industrias culturales está en relación con, digamos, con la ideología, ¿sí? Con la hegemonía, con esas discusiones. Se puede claramente hacer algún tipo de vínculo y de conexión entre esos procesos y entre esas conceptualizaciones, ¿sí? Eh, Sobre el concepto de industria cultural que ustedes varios habrán leído del texto de Adorno y Horkheimer, como habrán visto es una formulación teórica, ¿sí? Que proviene de lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Que engloba esta designación, Escuela de Frankfurt, un enfoque político, cultural, filosófico o filosófico-cultural hacia los años 30, ¿sí? En donde se incluye a una serie de autores, a un colectivo, ¿sí? Que en algunos casos en rigor no formaron parte del grupo, pero que sí estuvieron vinculados. Hay tres representantes que se mencionan en general, que son Adorno, Horkheimer y Benjamin, ¿sí? Y hay otros autores, como por ejemplo Simmel y Lukács, que escribieron en la misma época, y por otro lado Habermas, que corresponde a una generación posterior, ¿sí? Y que también se los suele vincular con este grupo. En general son de formación filosófica, son filósofos que tienden a diversificar su acción, su actividad y sus temas de interés, y se orientan hacia las ciencias humanas y sociales. En general se pueden pensar cientistas sociales con formación filosófica, o también filósofos que se orientan hacia las ciencias sociales. En general, el tipo de reflexión de estos intelectuales alemanes de la década del 30 está teñida de cierto pesimismo en el análisis de la cultura, cierta melancolía, cierta nostalgia. Sí, me figura que no está siendo grabada la clase. Sí, igual yo no sé si con esto se graba, pero lo voy a poner. Yo estoy grabando el audio. Vamos a probarlo. Otra vez no sabía, no lo pude. Hice esto y no se grabó. Pero gracias. Estoy grabando en mi celular. Sí, lo puse como grabando, pero hay que ver después qué pasa con esto. No sé bien si funciona. Bien, entonces, les decía que en general se toma la cultura como... les hago una pregunta. ¿Tienen clases de otras materias en esta plataforma y lo graban con este sistema y se graba y después aparece? Solo por Zoom. Ok, bueno. Ok, bueno, lo más probable es que quede el audio después de esta, que quede el audio después de esta clase, ¿sí? Tampoco, digo, estoy en mi cocina hablándoles, no hace falta tampoco tanto, pero bueno, igual creo que la mayoría está tomando la clase. Bien, entonces les decía, en general asumen el análisis de la cultura perdón, a ver, los escucho, los leo en realidad. Bien, bueno. Bueno, entonces les decía que desde este grupo de intelectuales, el tema de la cultura era abordado o es abordado con pesimismo,
nostalgia, melancolía, ¿sí? En donde, digamos, hay una antinomia que recorre las distintas obras, que es la de cultura y civilización. Que esto es importante porque aparece de fondo en la conceptualización del concepto de industria cultural, ¿sí? En esa construcción analítica, en donde se construyen campos semánticos y articulaciones internas que refieren a valores contrapuestos, ¿sí? Entonces hay rasgos contrastantes entre esta idea de civilización y la idea de cultura, que en general es común a toda Europa, pero que en Alemania tiene mucha tradición, ¿sí? Que de hecho impregna prácticamente todo el ambiente intelectual. Una segunda cuestión tiene que ver con la influencia de Simmel, ¿sí? El autor que habrán leído en Sociología Clásica, que si bien no se detiene en esta antinomia, cultura y civilización, en su producción, en su tipo de reflexión, sí está esta tensión entre cultura objetiva y cultura subjetiva, ¿sí? Que después voy a desarrollar un poquito más en detalle. En general, en la tradición alemana hay una correspondencia entre cultura, comunidad y nación, ¿sí? En la que en Alemania se separan y de alguna manera eso es lo que hace que tenga este tinte melancólico o de nostalgia, ¿sí? Algo que estaba unido, esos tres significados, esos tres sentidos de cultura, comunidad y nación se escinden, ¿sí? Bien, que en términos generales esto está constituido, ¿sí? Esta unidad, en la cultura como la lengua, el mito, la religión, la literatura. La cultura, para esta reflexión, es algo fundamental que prácticamente no tiene capacidad de desarrollo, ¿sí? De realización en la modernidad. En este punto, Simmel o Adorno tiene un pensamiento bastante similar al de Simmel, ¿sí? Por otro lado, hay una influencia marxista en este tipo de pensamiento y hay, digamos, en la reflexión de la Escuela de Frankfurt, concentradas principalmente en la noción de ideología y de fetichismo, ¿sí? Con respecto a la noción de ideología, lo que principalmente se destaca es la noción de distorsión, la idea de distorsión, ¿sí? De la ideología mostrando de alguna manera, de una manera incompleta, ¿sí? Una realidad, ¿sí? La distorsión sobre esa realidad. Entonces, la ideología siempre alude a cierta imposibilidad, ¿sí? De interactuar con la realidad. Esto es muy importante a la hora de pensar cómo opera la industria cultural en las percepciones, por ejemplo, ¿sí? Digamos, en qué manera influye en la manera en que percibimos el mundo. Si en estas industrias culturales, en estos mensajes que transmite la industria cultural, se cuela la ideología, entonces los mensajes de esta industria cultural sirven como canal de alguna manera, ¿sí? Y en donde colaboran en visiones distorsionadas de la realidad. Por otro lado, otra de los conceptos, de las nociones del marxismo que recupera esta escuela tiene que ver con la noción de fetichismo, ¿sí? En donde alude a la relación en el mercado, en donde los individuos intercambian mercancía, desconociendo las relaciones sociales y la génesis, ¿sí? De esos productos que se intercambian. Entonces, digamos, de alguna manera, esas mercancías adquieren una vida propia y disociada, ¿sí? De esas condiciones que le dieron origen. Bien, otra cuestión que es interesante también, que está presente en la formulación de la noción de industria cultural, es justamente la recuperación de ese diagnóstico
de Simmel, en donde distingue entre cultura objetiva y cultura subjetiva, ¿sí? Que ya les dije, voy a desarrollar ahora en un ratito. Uno de los autores que vamos a leer, al que hacemos referencia hoy, es a Benjamin, ¿sí? Que se orientó principalmente a partir de la teoría literaria, ¿sí? La crítica literaria y el cine. Y en donde, digamos, su trabajo está centrado en el análisis de la génesis de la modernidad, sobre todo a partir de restos, de fragmentos, de vestigios, ¿sí? Y en donde para Benjamin la cuna de la modernidad, la génesis, el escenario en donde surgió, es París en el siglo XIX, como el tiempo de la modernidad, ¿sí? Y la figura característica, el personaje característico de esa modernidad es Baudelaire. Hay otra cuestión interesante que vamos a ver también, que se puede identificar en el texto de Benjamin, la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica, es la importancia del cine, ¿sí? Para Benjamin el cine tenía un potencial revolucionario, ¿sí? Tiene una potencialidad no solo revolucionaria, sino también cognoscitiva, ¿sí? Eso es interesante. Bien. Y finalmente hay otro autor, Horkheimer, que articula una reflexión filosófico-crítica y la investigación social, ¿sí? En dialéctica de la ilustración hay una mirada crítica sobre el pasado, sobre cómo los hombres se han vuelto cada vez más dependientes de la técnica, ¿sí? Una razón instrumental, y también en su análisis incluyen el psicoanálisis. Tienen también una mirada pesimista sobre la realidad que analizan y que aplicaron estos análisis a una diversidad de objetos. Yo les hacía referencia a esta cuestión de la... a ver, esperen, no quiero que me desordenen los papeles. Referencia a la concepción de Simmel, ¿sí? En esta distinción que hace entre cultura objetiva y cultura subjetiva, en donde Simmel, su análisis tenía que ver con cierta modernidad cultural, con cierta sensibilidad, ¿sí? A partir de datos considerados imperceptibles, ¿sí? Pero que revelaban de alguna manera la transformación de un todo, ¿sí? El trabajo a partir de los detalles, que es algo interesante que podemos ver también tal vez en Goffman, por ejemplo, ¿no? En los detalles, lo que se considera irrelevante de la vida cotidiana, bueno, él presta atención a esos detalles, a aquello que parece marginal. Bueno, en Simmel esto es un modo de abordaje y lo vuelve muy seductor. Y bueno, también en el caso de Benjamin, ¿no? Esta idea de trabajar a partir de los restos. El objeto de análisis de Simmel es el capitalismo. A mí me interesa retomar Simmel, primero porque, bueno, para ustedes es familiar, es un gran autor de la sociología y permite establecer algún puente con materias que ustedes ya cursaron y además porque me parece que realmente es una matriz para poder pensar la cuestión de la industria cultural. Me parece que vale la pena refrescar esa distinción entre cultura objetiva y cultura subjetiva. Entonces decía que Simmel se plantea, ¿sí? Este análisis de la modernidad, que además es, digamos, es un diagnóstico de su propio presente y que ve esas transformaciones, ¿no? De la sociedad en una sociedad de masas, ¿sí? Cómo se va transformando. Entonces, para él, la modernidad tiene una doble cara de alguna manera, es una lectura ambivalente en donde hay tanto protección como desprotección. Ustedes habrán leído
algunos textos de Simmel en donde hay una tensión permanente entre, bueno, individuo y sociedad, ¿no? La vocación de los individuos por marcar su propia singularidad respecto de los requerimientos sociales, ¿sí? Bueno, esas búsquedas y esas tensiones son una especie de constante en la obra de Simmel, y es una constante también en el análisis sociológico, ¿no? La tensión entre individuo y sociedad y las lecturas ambivalentes y el acento que se pone a veces más en el individuo y a veces más en el sistema o en la sociedad. Bien, ¿qué es lo que plantea Simmel entonces en esta distinción entre cultura objetiva y cultura subjetiva? La cultura objetiva es para Simmel el reino de las formas, ¿sí? Es una esfera, ¿sí? Se divide en esferas y cada esfera tiene una organización lógica y un funcionamiento, ¿sí? Que le es propia y que hay una tendencia a la autonomización, bastante similar al que planteaba Weber, ¿no? La división de esferas. Por ejemplo, la ciencia, el arte, el derecho, los objetos, ¿sí? Los bienes que se producen, los bienes culturales, ¿sí? De alguna manera. La cultura subjetiva son, digamos, las categorías de percepción, ¿sí? Que tienen las personas y la forma de conectarse y la forma de relacionarse con esas expresiones culturales, ¿sí? Entonces, digamos, tiene que ver con la asimilación de contenidos culturales. De alguna manera, podemos decir el capital cultural subjetivo de Bourdieu, ¿no es cierto? Que es, o sea, no sé si recuerdan, en Bourdieu, el capital tiene distintas manifestaciones, ¿no? Está el capital económico, el capital social, el capital simbólico, el capital cultural. El capital cultural tiene distintas formas, ¿sí? Está el capital cultural objetivado, es decir, las obras, la música, los libros, los cuadros, ¿sí? Las obras de teatro. Y el capital cultural subjetivo, ¿sí? Incorporado. Me confundí, hice inventé un nuevo concepto. El capital cultural incorporado, ¿sí? Que es el capital cultural que posee, que forma parte integral de la persona, ¿sí? Que es como la cultura general que posee. Entonces, de alguna manera esta cultura subjetiva puede asociarse a esa idea, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que plantea Simmel? Lo que dice Simmel es que se ha ido ensanchando esa brecha entre una y otra, entre cultura objetiva y cultura subjetiva. ¿Por qué? Porque la cultura objetiva se expande en su desarrollo, ¿sí? Y hay una dificultad en la apropiación, o sea, hay una especie de se escinden, ¿sí? En donde la producción, ¿sí? O el desarrollo de la cultura objetiva es tal que se vuelve inabarcable para los individuos, ¿sí? Esto constituye la tragedia de la cultura, ¿sí? Que ya hay una disociación tal, ¿sí? Entre esa producción cultural, ¿sí? Digamos, todas aquellas expresiones que forman parte de la cultura y la capacidad de los individuos de poder apropiársela, de poder disfrutarla, de poder aprender a percibirla, ¿sí? Bien, entonces, esto es interesante, ¿sí? Porque la formulación de la noción de industria cultural lo que hace justamente es plantear cómo en las sociedades de masas se configura específicamente el ámbito de la cultura, ¿sí? La noción de industria cultural lo que plantea es que, digamos, la cultura que está ligado a lo orgánico, a lo integral, ¿sí? a la trascendencia, a la libertad, a la posibilidad de emancipación, empieza a producirse, ¿sí?
a partir de criterios industriales, que tiene que ver con lo seriado, lo monótono, lo repetitivo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la sociedad de masas es que la cultura se produce dentro de criterios de la industria, ¿sí? Por eso muchas veces se dice que, bueno, es esa conjunción, ¿sí? La expresión industria cultural expresa una tensión, de alguna manera, de lógicas que están encontradas, ¿sí? Que son contradictorias entre sí. Y eso muestra también una tragedia. Entonces, en el caso de Simmel, que decíamos, bueno, plantea esta disociación, ¿sí? Entre cultura objetiva y cultura subjetiva, bueno, digamos, a la hora de pensar cómo se produce cómo se produce cultura, ¿sí? Cómo se configura la cultura en una sociedad de masas, bueno, digamos, entra también esta cuestión, ¿sí? Porque, bueno, la masificación, la posibilidad de la reproducción, ¿sí? De las distintas obras, también impide, de alguna manera, la apropiación por parte de los espectadores y del público, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Entonces les decía que esta categoría industria cultural es una categoría crítica, ¿sí? Crítica en el sentido que discute, ¿sí? Pone en cuestión, ¿sí? El modo en que la cultura se configura en la sociedad de masas, ¿sí? ¿Qué otra cuestión, además de esta expresión que tiene un matiz negativo, que es una fórmula crítica, está ligado a esta descripción, a este diagnóstico que hicieron Adorno y Horkheimer? Bueno, por otro lado, la cuestión de la estandarización de las expresiones culturales, ¿sí? Que se convierten a partir de ese momento en industriales, ¿sí? La cuestión de la repetición, la cuestión del estereotipo, ¿sí? Y cuyo objetivo, dicen los autores, es la reproducción de la voz del amo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas manifestaciones de la industria cultural son funcionales, además porque, bueno, los propietarios de de las industrias culturales forman parte de los grupos dominantes. Entonces, en ese punto también hay una reproducción de la voz del amo, ¿sí? En esas expresiones de la industria cultural. ¿Sí? Bien. Hay algo que plantean también los autores que dicen, en el pasado la obra de arte podía considerarse también una mercancía, también uno de los aspectos. Lo que dicen ellos es que en el siglo XX son solo mercancías. Esto es interesante y lo voy a retomar porque les quería comentar de una serie de televisión súper interesante que se llama Modos de Ver, de John Berger, que lo voy a retomar ahora en un ratito. Pero, digamos, retengamos esta idea de que las obras de arte se convierten en mercancía, ¿sí? En la modernidad. Esto es interesante también para pensar y ponerlo en relación con el análisis que hace Walter Benjamin. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el valor de uso de la obra de arte como producto cultural y trasciende la circulación mercantil, digamos. Eso es lo que cobra mayor importancia, ¿sí? En este contexto de masificación. Entonces, no hay un sujeto consumidor, un individuo capaz de discernir en la elección de los productos, ¿sí? El arte, digamos, hay una especie de devaluación, ¿sí? De la obra de arte en general. De nuevo, esta idea del pesimismo, ¿no? Bien, respecto de bueno, hasta acá hay ruidos raros en casa. Hasta acá, ¿cómo vienen?
Tengo miedo de que se me haga muy largo. No, pero no creo. A ver, 7 acá. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, respecto de del texto de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, lo que plantea es la posibilidad que tienen que existe, gracias a la técnica, de la reproducción de las obras de arte, ¿sí? Y esto, de alguna manera, rompe con la idea de aura de la obra de arte, ¿sí? Que tiene que ver con un momento único, ¿sí? Remite a la imagen, por ejemplo, el aura, lo que dice es, bueno, remite a un aquí y ahora, que es único e irrepetible, ¿sí? Y que gracias a la posibilidad de reproducir en láminas, ¿sí? Esta aura, esta referencia a lo único e irrepetible se rompe, ¿sí? En general, todos los objetos tienen aura, ¿sí? Digamos, en la medida en que podemos percibirlo en un lugar y en un momento específico, ¿sí? Lo que plantea Benjamin es que, digamos, hay entre la obra de arte y el espectador cierta idea de algo sagrado. Se plantea una distancia entre el espectador y la obra, ¿sí? Esta distancia es la que se rompe resultado de la posibilidad de poder acceder, ¿sí?, a esas obras de una manera menos mediada, de alguna manera, ¿sí? Más directa, más en donde es interesante porque en esta serie que les nombraba de Berger, lo que dice es, ahora las imágenes vienen a nosotros, ¿sí? A través del cine, a través de bueno, él dice igual que es ya nació reproducible, ¿no? El cine y la fotografía, pero digamos, gracias, si se reproduce una obra, un cuadro, a través de la televisión, a través de la fotografía, bueno, lo que ocurre es que las imágenes vienen a nosotros y a nosotras. Entonces lo que dice es, bueno, se terminó el peregrinaje, ¿no? Ya para ver un cuadro no hace falta ir hasta el museo. Es interesante eso. Bien. Entonces, les decía, hay algo que es propio de las obras de arte, que se pierde de alguna manera, según Benjamin, con esta posibilidad de la reproductibilidad técnica, que es, por un lado, la unicidad, que es única una obra. Esto se pierde porque, bueno, puede reproducirse infinidad de veces, ¿sí? La autenticidad, ¿sí? Porque, bueno, digamos, es algo que es propio de esa obra y que, digamos, la autenticidad cobra otro valor, ¿sí? Y la autoridad que se concede a una figura cultural determinada. Entonces, son estas, de alguna manera, estas cuestiones, junto con la tradición, junto con la idea de testimonio histórico, que está ligado, ¿sí?, a la cuestión de las modificaciones que ocurren, ¿sí?, como resultado de la reproductibilidad de la obra de arte. Otra cuestión que queda, digamos, cuestionada o que queda modificada como resultado de esta reproductibilidad tiene que ver con el arte como derivado del ritual, ¿sí? En donde, bueno, también está la cuestión de un ritual, o que está, bueno, se puede pensar en la iglesia, en las iglesias y en el arte sacro, ¿sí?
y en donde, bueno, son formas no democráticas de alguna manera. También, digamos, si bien las obras de arte en algún sentido pierden, ¿sí? Pierden el aura, pierden esta autenticidad, la idea de la autenticidad, de alguna manera también cobran un sentido más democrático, se vuelven más accesibles, ¿sí? Entonces, la obra de arte reproducible acorta, suprime las distancias entre la obra y el espectador. Eso hace referencia también no solo a la fotografía, sino al cine, en donde, digamos, es posible opinar, tener opiniones sobre cine, ¿sí? Sin ser experto o experta en ese arte, ¿sí? Que genera vínculo entre las personas cuando conversan sobre lo que vieron. Es un gusto de alguna manera que se forma en ese diálogo. Bien, entonces hay una apreciación y un juicio que es propio, ¿sí? Permite la sociabilidad en esas discusiones. Podemos pensar ahora con las series, ¿no? Que muchas veces se convierten en temas de conversación, ¿no? A veces cuando no se sabe muy bien por dónde llevar una conversación, enseguida sale a hablar sobre alguna serie. Y específicamente respecto del cine, tiene una potencialidad, como les decía, cognoscitiva y revolucionaria. Yo quería decir acá. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Este tipo de análisis de Benjamin para mí tiene algo para pensar, bueno, con la digitalización, ¿no? Se exacerba todo ese diagnóstico, porque imagínense que cuando él plantea este tipo de análisis, es todo analógico, digamos, son los vinilos, ciertas copias en impresión, pero digamos, la cuestión de la digitalización exacerba este proceso. Bien. Bueno, les quería entonces hacer referencia. Bueno, hay dos cuestiones. Yo no sé si voy a poder compartir pantalla, voy a probar. Si no, ya está. No quiero ocuparles. No, vamos a hacer así. Voy a ver si encuentro, porque me pasó que tardé un poco en aparecer en el aula porque tenía dos materiales audiovisuales que usaba en las clases. Uno es un fragmento de El acorazado Potemkin, que es buenísimo, que es la escalera de Odessa, que es una escena muy, muy famosa, ¿sí? Y después había unos fragmentos de películas de una cineasta simpatizante del nazismo, Leni Riefenstahl, en donde, bueno, aparecen ciertos recursos estéticos a la hora de filmar, propaganda, digamos, son películas que, bueno, ensalzan, ¿no? Realzan la figura de Hitler y el régimen nazi. Y a mí me interesa retomar, que igual, bueno, voy a buscar algún material. El tema es que no está más disponible en YouTube ese video de Leni Riefenstahl, que era súper interesante, porque hay una referencia en el texto de Benjamin, en donde dice, digamos, que el fascismo, de alguna manera, estetiza la guerra, ¿no? Digamos, cuando cita el manifiesto futurista, ¿sí? Que vieron que hay a ver, esperen, voy a buscar, porque no tengo acá el libro, lo voy a buscar y les voy a leer el pasaje, que es interesante. Que tenía estos fragmentos para pasarles y después resulta que no están. A ver, esperen. Bueno, la primera cita de Paul Valéry, también para pensar la digitalización, es súper interesante. Que dice, en un tiempo muy distinto al nuestro y por hombres cuyo poder de acción... a ver, esperen, ¿es este?
No, esperen, está. Sí, es esa. Acá. Esta dice, bueno, cita a Paul Valéry, ¿no? Y dice, igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan. Me parece un... Y esto es hacia 1900. A ver, ¿de cuándo es el texto de Paul Valéry? 1934. Es muy, muy impactante, la verdad. Ese análisis tan certero y tan preciso, ¿sí? Y además que se tiene actualidad, ¿sí? Esto me parece súper interesante. Bien. ¿A qué venía? Bueno, la cita de el manifiesto futurista, ¿sí? Esperen que quiero buscar acá. La guerra es bella porque gracias a las máscaras de gas, al terrorífico megáfono, a los lanzallamas y a las tanquetas, funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. La guerra es bella porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano. La guerra es bella, ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas de fuego de las ametralladoras. La guerra es bella, ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los alto el fuego, los perfumes y los olores de la descomposición. La guerra es bella, ya que crea arquitecturas nuevas como la de los tanques, la de las escuadrillas formadas geométricamente y muchas otras. Poetas y artistas futuristas, acordaos de estos principios fundamentales, de una estética de la guerra, para que iluminen vuestro combate por una nueva poesía, por unas artes plásticas nuevas, ¿sí? A este tipo de manifestación artística, lo que hace Benjamin es contraponer el cine revolucionario, ¿sí? El cine que se produce en el contexto de la Revolución Rusa. Entonces, en esa contraposición, digamos, en donde se pueden pensar, digamos, dos productos de la industria cultural, bueno, no, en el caso de Einstein no, porque es producto de, digamos, un contexto revolucionario, la revolución comunista, ¿sí? Pero, digamos, en el caso, lo que se puede pensar es dos manifestaciones, ¿sí? De una disciplina artística que nace reproducible, ¿qué potencial tiene una y otra? ¿Qué muestran una y otra? ¿Sí? Entonces, el cine de Leni Riefenstahl lo que muestra de alguna manera es esa estetización de la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede ver en sus imágenes, que voy a tratar de buscar, traté de ver justo antes de que empiece la clase, porque me di cuenta que no estaba disponible. Se ve, digamos, los recursos estéticos que ella utiliza, ¿sí? La cámara en contrapicada es cuando se filma de abajo hacia arriba para engrandecer la figura del líder, los traveling. Es impresionante porque es cine de registro, diría, documental o periodístico. Sí, de testimonio de una época, pero con recursos estéticos que hace que impacte más eso que está mostrando, ¿sí? Al mismo tiempo muestra, por ejemplo, los desfiles militares, en donde también ahí se puede percibir una estetización de los símbolos de la guerra, como, bueno, los militares marchando, las armas, los estandartes, ¿sí? Entonces ahí lo que hace este cine es estetizar la guerra, ¿sí? Es una de las posibilidades que plantea el arte. De hecho, lo que hace, digamos, esta cuestión de la estetización de la política, ¿sí? Entonces, por eso ese cierre de Benjamin, en donde dice, este es el esteticismo
de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte, ¿sí? Y en esa politización del arte, ahí sí van a ver en el aula virtual que está el fragmento de La escalera de Odessa, de La Acorazado Potemkin, una película de Eisenstein, en donde ustedes van a ver que está llegando un buque, digamos el barco, el acorazado, a Odessa, todo el pueblo está recibiendo, ¿sí? Llevan comida, es como una especie de fiesta popular de alguna manera, y llegan los cosacos que reprimen. Y entonces se muestra toda la crudeza de esa escena de represión, ¿sí? De represión del pueblo, y se muestra de una manera muy diferente a este otro cine que venía describiendo hace un rato, porque, digamos, la cámara está intercalada de alguna manera con los personajes, mientras en el cine de Leni Riefenstahl la cámara está distanciada, ¿sí? Y bueno, o se enaltece al líder o se muestra, digamos, todo un panorama, todo un paisaje de alguna manera con los símbolos de la guerra totalmente organizados. En el cine de Eisenstein lo que aparece es, bueno, el caos de este momento de represión, el sufrimiento del pueblo, ¿sí? Y entonces efectivamente tiene un componente que interpela, ¿sí? Ante esta situación de injusticia y de represión. Cuando vean esa escena van a ver, digamos, que genera muchísimo rechazo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay algo interesante en ese potencial de crítica que tiene el cine revolucionario, ¿sí? O ese potencial político y emancipador. Eso es interesante porque, digamos, plantea la posibilidad del arte como liberador, ¿no? Es como volver sobre esta idea que el arte había dejado de alguna manera en este análisis más pesimista, ¿sí? De la configuración de la cultura en el marco de la sociedad de masas. Bueno, digamos, hay una alternativa, o habría una alternativa a partir de este otro cine, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Buenísimo. Tomando nota, bueno. Bien. Por último, quería hacer algunos comentarios sobre esta serie que les dije, que es súper interesante para pensar los temas de Benjamin, ¿sí? De la reproductibilidad de la obra de arte, que es una serie documental de 4 capítulos. Yo colgué el primero, que ya lo pueden ver en YouTube, colgué el link. Que es sobre la base de un libro de John Berger, ya lo conocemos, que se llama Modos de mirar, modos de ver, modos de mirar. Y la BBC hizo, digamos, con la producción de la BBC, 4 capítulos de esta serie. El primero está basado, el primer capítulo que está disponible, está basado prácticamente en el libro, en el artículo de Walter Benjamin. Es súper interesante porque además plantea algunas cosas que están en el artículo, ¿sí? En el texto de Benjamin, pero además las expande de alguna manera, ¿no? Vuelve sobre algunas ideas. A mí me interesa subrayar algunas cuestiones. Por un lado, de las que plantea Berger ahí. Una es que, bueno, que les había dicho, ¿no? La imagen, ya se termina el peregrinaje. La imagen viene a nosotras y nosotros, ¿sí? Y al volverse reproductible. Y lo que dice Berger es que se convierte en información que circula, digamos, se convierte en vehículo de información de alguna manera, testimonio, por ejemplo. Otra cuestión que aparece y que es interesante es que la reproducción de alguna manera distorsiona la originalidad de la obra de arte. ¿Por qué? Por la calidad de la reproducción,
por el encuadre que se puede hacer, ¿sí? Distorsiona esa idea de obra única e irrepetible, ¿sí? Porque la reproduce. Al perder este carácter sagrado, es decir, se termina el peregrinaje, lo que dice Berger, y al volverse accesible, ¿sí? Prácticamente sin mediaciones, lo que dice Berger es que la obra de arte comienza a tener una nueva magnificencia, ¿sí? No por lo que muestra o por el sentido de su imagen. Es decir, la obra de arte tiene una nueva magnificencia, ¿sí? Luego de la posibilidad, luego de haber sido reproducida, cuando está en el museo, muestra un dibujo creo que es de Da Vinci, que dice, bueno, está bajo un cristal antibalas, ¿sí? Cuidado, con luz baja para que no se modifique, para que no se deteriore. Y dice, bueno, la obra de arte empieza a tener una nueva magnificencia, ¿sí? Que no tiene que ver con lo que muestra, con el significado de su imagen, sino por el valor de mercado que tiene, por considerarse original, ¿sí? Auténtica, genuina, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la pérdida del aura, ¿sí? Lo que la obra pierde, ¿sí? Porque se reproduce, dice Berger, adquiere una nueva veneración, ¿sí? Porque sobreviven, porque son genuinas, porque son absurdamente costosas. Entonces lo que dice es, toda esta veneración que está unida al valor de mercado, al valor económico, es un sustituto de lo que las obras de arte pierden cuando la cámara las hace reproducibles. Esto para mí es súper interesante, ¿sí? Porque ahí está dando como un paso, está continuando el argumento de Benjamin. Entonces, tenemos obras de arte que han perdido, ¿sí? De alguna manera, gracias a esta reproductibilidad, han perdido, ¿sí? Digamos, esta idea de único e irrepetible, la cuestión de la veneración, ¿sí? Bueno, lo pueden recuperar a través de esta nueva veneración asociada al mercado, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, me parece muy, muy interesante. Hay otras cuestiones que aparecen en este programa de Berger que es súper interesante. Por ejemplo, que dice, bueno, qué cosas ganaron y qué cosas perdieron las obras de arte en el contexto de la reproductibilidad técnica. Entonces está la cuestión de lo silencioso y lo inmóvil que tiene la pintura, ¿sí? Que, digamos, si se filma en televisión, eso ya se pierde, digamos, ya hay más movimiento, hay enfoques o recortes específicos dentro de la obra, pero digamos, bueno, hay todo y que se pueden manipular las obras de arte en el sentido de que puede haber recortes específicos. Se los súper recomiendo porque hay una reflexión muy, muy, muy seria y que va muy en el sentido recupera y expande de alguna manera los argumentos de Benjamin, y tiene otra cuestión que es súper interesante cuando plantea la cuestión de la manipulación, que es que, bueno, digamos, también exige del espectador cierto ojo crítico también, porque dice, bueno, esta es mi lectura crítica sobre este proceso, pero bueno, digamos, es importante también que explicitar que hay algo de recorte propio en ese análisis. Así que la verdad que es muy, muy interesante. Bien, son las 7:15 ya y me parece que ya estamos.